Saludos y bendiciones a los hermanos que en esta hora nos sintonizan. Este es su hermano Eduardo Ortiz y mi esposa Ali Morales. Dios les bendiga en esta hora. Estaremos llevando a cabo un estudio sobre el libro de Job. El libro de Job es un libro muy interesante y queremos aportar algo para que sea de bendición a su vida. Escúchelo. Esta es la primera parte del estudio. Quiero establecer unas reglas de cómo va a funcionar el estudio. Lo primero que quiero decirle es que el estudio no va a ser de la totalidad del libro de Job. Me estaré enmarcando en el prólogo, que son los primeros 2 capítulos. En estos capítulos se narra qué es lo que sucede a Job, quién era Job y qué es lo que le sucede. Y también en el epílogo, que es el capítulo número 42, el capítulo final, donde se ven los resultados de aquello que se origina en los primeros 2 capítulos. Estaré utilizando como versión principal la nueva versión internacional. En ocasiones haré referencia a la Reina Valera del 60 y a la nueva traducción viviente. El estudio está estructurado para contestar ciertas preguntas que la hermana Ali me estará haciendo. El propósito es que sirva de ayuda a la gente que esté pasando por un momento difícil, por un momento de prueba. Veremos las características de esas pruebas, que puedan usar las herramientas que aquí se mencionan, tomar el ejemplo de Job y de esa manera poder salir airoso de esas pruebas. Así que vamos a dar comienzo y vamos a ver cuál es la primera pregunta que nuestra hermana Ali nos tiene. Ok, vamos comenzando. ¿Qué nos puedes hablar acerca del libro de Job? Ok, el libro de Job es un libro muy interesante. Comienzo diciendo que el libro de Job es un poema dramático, pertenece a los libros poéticos, así está agrupado. De hecho, es el primer libro de los libros poéticos que está en la Biblia, antes que los Salmos. Tal vez usted no ve la poesía al estilo nuestro, porque no tiene la misma rima ni la misma métrica, pero es un estudio, es un poema, son poemas cantados que se escribían en Oriente Medio. Ese era el estilo de ellos. Más adelante vamos a ver un ejemplo de ello, porque lo vamos a trabajar en el estudio. Vamos a ver ese tipo de poema. Otra característica que tiene el libro es que su autor es desconocido. No se sabe quién lo escribió. No hay registro en el libro, no se menciona en ningún lugar de la escritura quién fue el que escribió el libro de Job. Todos concuerdan que es un libro inspirado, pero quién no se sabe. Otro punto importante es que trata de un personaje no hebreo, no israelita, no judío, es un personaje del mundo, un personaje que vivió en un momento dado, en una época. Y el libro tiene una importancia grande, porque no solo para el judaísmo, el libro tiene una importancia tanto para el judaísmo como para los cristianos, y más allá de nosotros los cristianos y los judíos, también es un libro importante para el Islam. El Corán habla y hace referencia a la paciencia del profeta Job, porque para los musulmanes Job era un profeta. Hay ciertas escuelas de pensamiento sobre o tradiciones sobre en qué momento el libro fue escrito. Cuando vemos el libro y vemos ciertas características del libro y de lo que está escrito en él, nos percatamos de que
el libro, la historia parece una historia de la época patriarcal, de la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque vemos al padre como un sacerdote. El verso 5, nos vemos en el capítulo 1, vemos a Job intercediendo, ofreciendo sacrificios por sus hijos. No se habla de la ley de Moisés, no se habla de los levitas, en el libro no se hace referencia a nada de ello. Así que algunos piensan que porque tiene estas características fue escrito en, en ese tiempo. Para los judíos, la tradición judía regular piensa que el libro fue escrito por Moisés y lo ubican en el tiempo de Moisés. Y la otra escuela de pensamiento, que son los eruditos modernos, estos piensan que el libro fue escrito a finales del exilio, allá para el siglo VI, pero la mayoría está más de acuerdo con el siglo V, en la época posexílica. Esas características hacen el libro de Job un libro interesante, además de la historia que encierra. Ahora vamos a otra pregunta. ¿Quién era Job como persona? Ok. Job era, inicialmente, pues, se puede decir que era un ganadero muy rico. Job era una persona muy pudiente económicamente. Para la época en que se narra, que es otro de los hechos por lo que se piensa que es la época patriarcal, la persona se medía en base a los animales y a las propiedades que poseía. Y vemos en el relato de la escritura, de esos primeros versos del libro de Job, que Job tenía mucho ganado, lo que implicaba que necesitaba tener mucho terreno para que ese ganado se pudiera desarrollar, pudiera alimentarse. Nos dice que poseía 7 hijos y 3 hijas, y el poseer 7 hijos, que la Biblia enfatiza, era una gran bendición para un hombre tener muchos hijos varones en aquella época, en aquel momento. No se deja aparte, no se dejan fuera las hijas, como en otras ocasiones que se mencionan los varones, pero no las mujeres. En este caso se mencionan, era importante para Job. En la cuestión del inventario de animales que tenía, es bien llamativo, por así decirlo, la forma en que desglosan los animales. Mencionan que tenía 7.000 ovejas. 7.000 ovejas, cuando sabemos, la oveja es la hembra de esta clase de animales, de los animales bovinos, que es de la familia de las reses. De estas está el carnero, que es el varón, o borrego, como lo quieran llamar. Después de unos años en adelante se le llama borrego, carnero. La hembra borrega o oveja, y cordero es al pequeño, es al jovencito pequeño, recién nacido, hasta 2 años. Y solamente presentan qué enseñanza o qué nos dice esto. Pues mira, Job tenía, la oveja representaba reproducción, de ahí podían salir más ejemplares. Implicaba leche, implicaba queso, implicaba carne y lana. La oveja era un pequeño supermercado para provisión de los que tenía en aquella época. Y el hecho de tener 7.000, pues obtenía mucho para alimentarse, para él, su familia y para todos aquellos siervos que tenía. 3.000 camellos. ¿Qué implicaba tener 3.000 camellos? Mira, 3.000 camellos era importante, primero, la capacidad de carga que tenían los camellos. Eso era como una pick-up de carga de larga distancia, porque el camello podía caminar en las áreas desérticas, que era la región de Job, y podía caminar larga distancia. Así que tenía transportación de bienes si poseía, o de frutos si tenía también. Menciona que tenía 500 yuntas de bueyes. Eso es una alta capacidad de trabajo. Entonces, los que se acuerdan,
cuando un jíbaro del campo tenía una yunta de bueyes, araba toda una montaña. Todavía lo hacen con una sola yunta de bueyes. Ahora imagínense lo que podían hacer con 500 yuntas de bueyes. Al igual que los camellos, habla de los bueyes, no habla de las vacas, no habla del camello hembra. También nos habla que poseía 500 asnas. La asna es la hembra del burro. También el hecho de ser femenino, eso implicaba reproducción y una capacidad de carga también, al igual que el camello, pero no por lugares desérticos. El camello, el asno caminaba por otro tipo de camino diferente al camino del desierto, que para eso estaban los camellos. Cuando usted saca un inventario del valor actual de este que se nos da, sin contar lo que se omite, sin contar los pequeños, sin contar en algunos casos el varón, el macho o la hembra, en otros casos, el inventario que Job poseía fluctuaba entre 5 a 10 millones de dólares al valor actual. ¿Sabes? La capacidad de Job era un ganadero muy rico. Tanto es así, la Biblia Nueva Versión Internacional, en el verso 3 del capítulo 1, la parte B, la segunda parte del verso, nos dice que entre todos los habitantes de Oriente era el personaje de mayor renombre. En la Reina Valera, ese mismo pasaje nos dice, era aquel varón más grande que todos los orientales. Por último, la Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo la menciona la Nueva Traducción Viviente, porque dice, en realidad era la persona más rica de toda aquella región. Ese era Job, el individuo. Ese era Job, la persona comercial, la persona. Espero que te haya aclarado la duda. Sí. Ahora, ¿cómo era su carácter ético? ¿Eso que lo define como ser humano? ¿Qué cualidades tenía? Esa es una excelente pregunta, porque la Biblia hace un énfasis a ese carácter y a esa parte de Job. No solo el primer verso del primer capítulo, que la introducción nos habla de cómo era Job. Dice, en la región de Uz no había hombre más recto. Tenemos la primera cualidad. Pero esta definición que nos da ese primer verso se repite en los versos 8 del primer capítulo y en el verso 3 del segundo capítulo. Pero lo peculiar de eso es que en esos dos versos es Dios quien la menciona. Es Dios quien define a Job con esas características. Y vamos a estudiarlas, vamos a verlas. Nos dice la Nueva Versión Internacional que era recto. Recto. La Reina Valera nos dice que era perfecto. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice que era intachable. Vamos a seguir con recto como versión principal que estamos utilizando. Recto es un adjetivo calificativo. Determina cómo era él. Dice quién era Job, ética y moralmente. Para que tengamos una idea cómo es una persona recta. Una persona recta practica la justicia, practica la misericordia, practica la fidelidad, hace lo correcto, era firme en sus decisiones, hacía negocios limpios, no se desviaba del camino correcto, era honrado, era íntegro, compasivo, misericordioso. Todas esas características, todos esos elementos los tiene una persona recta. No practica la mentira, no practica el engaño, en sus negocios no engañaba, no sobornaba, que eso es el pan nuestro de cada día en diferentes esferas, sobre todo en la gubernamental. La inmoralidad no la practica, no practica la injusticia, no practica la rebelión, que es oponerse
a la autoridad, al gobierno, a la autoridad de la iglesia, a la autoridad donde quiera que esté, y no practica la maldad. Así que eso nos define, nos va definiendo quién era Job. Una persona recta con todas esas cualidades, por consiguiente, se convierte en una persona intachable, que es lo segundo. Dice, había un hombre recto e intachable. Por consiguiente, por ser recto, ese es otro adjetivo calificativo, y tiene sus cualidades. Una persona así es con la que a uno le gusta relacionarse. Son muy pocos los que hay, ciertamente. No es lo que abunda en nuestra sociedad hoy día. Una persona con esas características. Ahora, lo próximo que nos dice la Escritura era que temía a Dios. Me llama la atención porque en el verso 1 dice temía a Dios, y Dios en el verso 8 nos dice honra que me honraba. O sea, temer a Dios es lo mismo que honrar a Dios. Así Dios lo ve. Un hombre que lo teme, que le teme, es un hombre. ¿Por qué? ¿Qué implica ese temor a Dios? Ese temor a Dios implica mucho. No es tener miedo a quién es Dios, no es tenerle miedo a Dios. Este temor quiere decir que hay una admiración. Y esto es algo progresivo. Tú admiras a Dios profundamente, lo admiras por su grandeza, lo admiras por quién es Él, lo admiras por su belleza, por su amor, por su misericordia, por su gracia, por la paz que nos da. Tú lo admiras y eso te va a llevar a un respeto porque conoces la grandeza de ese ser divino. Y cuando tú respetas a ese ser divino, te va a llevar a someterte porque tú sabes que ese ser divino es autoridad, merece el respeto, merece la sumisión, y por último te va a llevar a ser una persona devota a ese ser. Así que el ser temeroso a Dios implica todo esto. Job admiraba a Dios, Job respetaba a Dios, Job estaba sumiso a Dios y Job era devoto a Dios. Ahora, estamos nosotros haciendo lo mismo. Tenemos a Dios, lo admiramos con ese respeto, que nos humillamos y estamos entregados a Él. Esto es algo que nos enseña este libro. Lo próximo que nos habla ese verso es que Job estaba apartado del mal, y así Dios lo repite en el verso 8 y en el verso 2:3 dice, y vive apartado del mal. ¿Cómo le llamamos a una persona apartada del mal hoy día? Santa. Una persona santa. Una persona que está apartado del mundo, apartado de la maldad, apartado de todo pecado. Ese era Job. El doctor Walvoord nos comenta que, dice, hay otras características que Job tiene, y el doctor Walvoord nos las comenta, quiero leerlas. Dice, en otras partes del libro de Job se nos dan otros datos biográficos acerca de ese patriarca. Era altamente respetado, según Job 29, 7 al 11. Un juez justo y honrado, el verso 29, 7 y el 12 al 17. Un consejero muy sabio, capítulo 29, verso 21 y 24. Un empleador honesto, que nos hace falta en esta época. Según el capítulo 31, 13 al 15 y el 38 y el 39. Además de ser hospitalario y generoso, que también nos hace falta, que a veces nosotros no queremos recibir a nadie en nuestros hogares. El capítulo 31, versos 16, 21 y 32. Y se dedicaba a labrar la tierra. O sea, que además de tener el ganado, ahí nos está diciendo que Job tenía cultivos.
De acuerdo al doctor Stuart Park, dice, y me gustó esto que él mencionó, dice, Job era un hombre inmensamente rico, no solo en posesiones, vamos a ver la riqueza que él encuentra, sino en valores personales y espirituales. Ya vimos lo que describió el doctor Walbert. Lo tenía todo: familia, hacienda, poder, prestigio social. No obstante, Job se identificaba con los pobres y marginados. Aquellos para quienes la vida había sido menos generosa. Vemos el verso 29 que dice, yo era ojos al ciego y pies al cojo, y a los menesterosos era padre. Ahora, hay algo que a mí me llamó la atención y se encuentra en el Job 4 al 5, y quiero darle lectura. Dice, sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus tres hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminado el ciclo, después que daban la vuelta a la casa de todo el mundo, de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofreció un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón, pero para Job esta era una costumbre cotidiana. Aquí se ve algo adicional. Job estaba en control de todo, aún de la relación de sus hijos para con Dios. Y me llama la atención porque la Escritura dice, el alma que pecare, esa morirá. Por tanto, esto de la relación con Dios es algo íntimo entre nosotros y el Señor. No es por lo que papi haga, no es por lo que mami haga, no es por lo que haga mi pastor, no es por lo que hagan otras personas. De hecho, hay personas que van por la vida llevando sus cargas o llevándole sus cargas a otros. Están pidiendo la oración a todo el mundo. No estoy diciendo para nada que esto sea malo. Nos ayudamos en oración. Me refiero al hecho de que estas personas en particular le piden a todo el mundo oración por ellos, pero ellos jamás doblan sus rodillas ni invierten un minuto en la oración. Y sí, pueden recibir la bendición de los que oramos por ellos, sí reciben la bendición, pero ellos pierden esa parte de la intimidad con Dios. Me piden oración por alguien, yo oro, y yo me voy a relacionar con Dios, yo voy a intimar con Dios y voy a recibir la bendición de la intimidad con mi Padre Celestial. Pero el que pide la oración, no. Por eso es bueno que nosotros sí tengamos nuestra responsabilidad. Los hijos de Job no tenían esa responsabilidad, era él. Job tenía como un tipo de control. Y yo digo, ¿era esto bueno? ¿Era esto necesario? Que sus hijos no tomaran conciencia de ellos mismos y fuera su padre el que ya lo veremos más adelante. Así que, como vemos, Job era una persona diferente, era una persona especial. Y entonces, la pregunta es, ¿qué fue lo que le pasó a Job? Esta pregunta es importante y te la voy a contestar en la próxima sección de estudio. Por el momento, Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga.